ver, no quiero que se cruce con nada, porque también voy a hacer esto con otros grupos. Entonces, a mí me habían dicho que teníamos clase hoy día de 11 a 1, pero el delegado me escribió temprano y me dijo que ya me estaban esperando acá. Y dije, ¿qué? Pero me han dicho, o sea, yo sé que tú en esta semana todavía está viendo arreglos, digamos, es porque por los cursos que están llevando, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber si vamos a hacer a esta hora o va a ser más temprano, ¿no? O sea, no sé, porque para que no se cruce con semio, fármaco, y también otros cursos que llevan, ¿no? O sea, sería bueno, digamos, que ahora de una vez se defina nuestra hora que vamos a hacer. Por mí no tengo problema si empezamos a las 8, a las 7 y media, no tengo inconveniente. Ya, entonces, porque a mí el doctor seguro me ha dicho que era a las 11. Ya, pero esto claro me lo ha dicho hace tiempo, no me lo ha dicho ahora en estos días, entonces, pero no sé, de repente ustedes quieren cambiar o tienen otro curso, no sé. Otra cosa es que tampoco quiero que por el horario falten si tienen otros cursos, porque 3 sin asistencias no tienen derecho a dar el examen, ¿ya? Esta vez vamos a tener bastante cuidado con eso, tanto a las teorías como a las prácticas. Tampoco voy a permitir que dentro del salón estén haciendo otra cosa, estén jugando, nada, tienen que atender. Acá son 7 capítulos que vamos a llevar que son básicos en patología. Después de cada capítulo hay un examen. Son 7 exámenes teóricos, 2 exámenes prácticos. Las prácticas las vamos a hacer lunes y viernes, desde las 7:30 de la mañana hasta la 1. Van entrando por grupos, en 3 turnos. Vamos a ver láminas, más o menos un promedio de 6 láminas por práctica. Aparte vamos a tener los seminarios. En cada grupo todos preparan un tema en relación al capítulo que estamos avanzando, pero que tenga patología. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga láminas o tenga imágenes macroscópicas, o sea, por decir un órgano, y su microscopía en relación a lo que estamos haciendo. Nada de tratamientos, terapéutica, estadística, nada de eso. Tiene que ser en relación a patología. Las revistas pueden buscar en el Outlines, pueden buscar en Midline, pueden buscar en Cielo, que tiene bonitos artículos en relación a patología. No más de 2 años de antigüedad, ¿ya? El otro día creo que no han estado todos el día lunes que hemos empezado la práctica, por eso les estoy volviendo a repetir, porque están que me preguntan cómo va a ser los seminarios. En cada grupo más o menos debe haber un promedio de 10 alumnos, o sea, en cada mesa. Son 3 mesas, por decir que entran a las 7:30 de la mañana hasta las 9. Al inicio vamos a tener durante 15 minutos la exposición, 5 minutos por alumno. Cada grupo va a exponer 3 personas, son 1, 2, 3 mesas, son de cada mesa 3 personas. Cada una de ellas 5 minutos. ¿Qué tienen que poner? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que preparar sus diapositivas, 5 o 6 diapositivas, no más. El inicio estará el título, el nombre, en la segunda diapositiva de qué se trata el tema, qué es lo que les ha impactado en esa revista, en ese artículo. En la otra pueden poner una imagen macroscópica, en la otra imagen microscópica, sus conclusiones, nada más. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? No quiero que pongan más cosas, no más. Si en 5 minutos no han terminado, se les corta. Así que ya les estoy avisando, prepárense, hagan lo que en relación al trabajo, a la parte que vamos a hacer. Vamos a empezar ahora con lo que es lesión celular. El otro día lo que hemos hecho es una introducción para que ustedes sepan qué es lo que se hace en patología, qué es lo que hace el patólogo, cómo se trabaja en un servicio de anatomía patológica. Todo eso les he pasado, seguramente ya deben haber compartido el PPT. Tenemos también un video para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Ustedes lo ven, van a tener idea de esa primera parte, por lo menos unas 2 o 3 preguntas va a entrar al examen. Tienen que saber ustedes qué es una biopsia, tienen que saber cómo se hace el pedido, para que no estén perdidos cuando estén ya, digamos, porque termine este curso van a empezar a ir a los hospitales, ¿verdad? Entonces, por eso que también lo estamos haciendo de repente un poco acelerado, haciendo 3 veces por semana, porque normalmente lo haríamos una vez por semana, pero para que puedan ir tranquilos a vuestra rotación,
es que vamos a avanzar. De repente un tanto ajustados, pero vamos a tratar de llevar el curso lo más bonito que se pueda, ¿no? En realidad es un curso sencillo, no es difícil. Si le agarramos desde el primer momento el hilo, no va a haber ninguna dificultad. De todas formas, antes de empezar la práctica, voy a hacer un recuerdo de lo que es la histología normal, para que ustedes se puedan ubicar cuando estén viendo las láminas. O sea, no es cosa del otro mundo. En cada práctica tienen que tener un cuaderno o un folder con hojas bond o cuadernos A4, donde van a hacer vuestros dibujos. Lámina que ven, lámina que tienen que hacer el dibujo. ¿Ya? Tienen que hacerlo en el salón. Yo les pongo un check antes de salir. Tienen que hacer dos dibujos. Uno de 10X y el otro de 40X. ¿Qué es lo que están viendo en la lección? No quiero colores verdes, azul, celeste, anaranjado, no. La célula es citoplasma rosado y el núcleo morado. Traigan vuestra cartuchera de colores, vuestros lápices, tarjador, borrador, porque eso van a necesitar en la clase. No se estén prestando, les estoy avisando con tiempo. Este viernes ya empezamos la práctica, ¿ya? No quiero grandes dibujantes, con que ustedes sepan reconocer el núcleo, sepan reconocer la lesión, yo me siento confort, ¿ya? Eso sería respecto, digamos, a las prácticas. Más o menos a la mitad del ciclo vamos a tener el primer examen. El examen consiste en 20 preguntas de las láminas que han visto. Se colocan en el microscopio, ustedes definen el órgano, dan el diagnóstico de la lesión y sus características. Todo eso tienen 2 minutos para hacer. Ya son 20 preguntas, aproximadamente entran de 20 en 20 para que puedan dar el examen. Se les da una hoja donde ustedes colocan todas las respuestas, ¿ya? Así es el examen. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan dibujar, porque si dibujan, van a grabar más y no les va a ser difícil el examen, ¿ya? Ahora, respecto a los exámenes teóricos, también son acumulativos, en el primer examen, el segundo, el tercero. Si en el primer y segundo examen han sacado buenas notas, puede quedar allí. Pero si no sacan buenas notas, se va a ir jalando. El tercer examen va a tener todo desde el primero, el cuarto igual. Todo depende de que ustedes saquen buenas notas, ¿ya? Generalmente a veces es un disgusto para nuestras autoridades que a veces ven las notas y ven notas muy bajas, ¿no? Entonces, en base digamos, a dificultades que hemos tenido en ciclos pasados, es que se decidió tomar todo. En el primer examen entra el capítulo, en el segundo entra el primero y el segundo, en el tercero todo, en el cuarto todo, en el quinto igual. Entonces, para que no pase eso, pongan de vuestra parte, demuestren que están estudiando. Entonces, vamos a tratar de convencer al doctor Seguro y al doctor Chillón que solamente sean, digamos, exámenes de cada capítulo. Otra cosa que vamos a hacer casos clínicos para que ustedes puedan razonar, así sencillos de lo que vamos a ir avanzando en cada capítulo, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien, chicos, para los que no han estado el otro día, creo que algunos ya me conocen, hemos hecho histología con algunos de ustedes. Mi nombre es Marlene Flores, soy anatomopatólogo, trabajo en el hospital Hipólito Unanue en el servicio de anatomía patológica. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, estoy dispuesta a poderles apoyar y a colaborar para que podamos desarrollar el curso de una manera normal, ¿ya? Más o menos para el fin de semana voy a tener listo el cronograma, o sea, qué día se va a hacer qué clases, cuándo más o menos van a hacer los exámenes, para que ustedes los tengan, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Pues vamos a empezar, ¿ya? Vamos a usar esa cortina para que puedan ver. Un poquito más atrás. Yo creo que sí se ve. Se ve gancho. El sílabo no decía así. No decía sencillo.
Al menos una pequeña base, luego se puede leer. Es más específico. Acá ya no tiene. Me quiere dar. Sí, para. Bien, jóvenes, vamos a empezar con lo que es lesión celular. Entonces, para ubicarnos en lo que es lesión celular, primero tenemos que saber qué es el equilibrio, qué es la homeostasis, ¿no? Entonces, definimos a la homeostasis como un estado en el que la célula está, digamos, en equilibrio, para lo cual es necesario que haya una cantidad de oxígeno que pueda, digamos, necesitar, nutrientes igualmente, un microambiente adecuado, señales químicas y un constante trabajo para que la célula pueda funcionar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando se altera este equilibrio es porque hay presencia de una noxa, ¿no? Esa noxa puede ser un agente infeccioso, puede ser un agente traumático, puede ser la radiación, medicamentos, gérmenes, entre otros, ¿no? Incluso alteraciones genéticas, problemas psicológicos, diversas enfermedades también pueden actuar como noxas. Entonces, aquí en este cuadrito más o menos nos vamos a ubicar. Tenemos a la célula normal. Esta célula normal está en equilibrio, pero si se presentan, digamos, demandas aumentadas, por ejemplo, una persona que va al gimnasio, está haciendo fisiculturismo, entonces va a querer desarrollar sus músculos, ¿verdad? Entonces va a tener una exigencia, va a haber una mayor demanda. Esa mayor demanda va a hacer que, digamos, el músculo aumente de volumen, ¿no? Entonces, esta demanda ¿qué va a hacer? Va a hacer que el músculo aumente de tamaño, aparezca, digamos, mayor cantidad de masa muscular en el cuerpo, que es lo que, digamos, la persona quiere, ¿no? Entonces, para, digamos, cubrir estas necesidades, esta demanda, esta exigencia, ¿qué es lo que va a pasar? La célula se va a adaptar, va, digamos, a hacer uso de mayor cantidad de proteínas para que el citoplasma también aumente en la célula, ¿no? Pero se va a adaptar. Entonces, estas adaptaciones vamos a verlas acá como la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia, e incluso si todos estos caminos llegan hasta la metaplasia y queda ahí, puede todavía regresionar. Pero hay un camino en la metaplasia que si sigue habiendo, digamos, el estímulo, puede pasar a una displasia. La displasia ya es un crecimiento desordenado que nos puede predisponer al desarrollo del cáncer, ¿no? Entonces, si esta situación de exigencia, de estimulación, se calma o digamos, disminuye, la célula puede llegar nuevamente a su estado normal de homeostasis, ¿no? Entonces, esto sería en cuanto, digamos, a que hay una respuesta adaptativa. Pero puede ser también que persista, digamos, el estímulo y ya, digamos, empiece ya a producirse un daño en la célula, ¿no? Entonces, estos cambios que se van a producir en estas modificaciones reversibles vamos a llamarlas degeneraciones, alteraciones a nivel, digamos, de las células, de las organelas. Puede también producirse acúmulos dentro de las células. Entonces, igualmente, ¿no? Si estos estímulos, el estrés es retirado, la célula también puede volver a su normalidad, puede estar nuevamente en su equilibrio, en su homeostasis. Pero si digamos, la exigencia, el estrés persiste, ya es, digamos, más severo, más persistente, entonces esto puede llevar a un daño celular irreversible. Es decir, cuando hacemos mención a irreversible, vamos a tocar el núcleo sobre todo, ¿no? Entonces, para que una célula muera, tiene que haber muerto el núcleo, ¿no? Entonces, estos agentes que se van a presentar en estas lesiones irreversibles, lo que van a dañar es el ADN del núcleo, ¿no? Igualmente las mitocondrias también pueden estar comprometidas, como la membrana citoplasmática, ¿no? Y todo esto puede causar la muerte celular. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a tratar en esta primera parte del curso. Entonces, ¿cómo definimos adaptación? La adaptación van a constituir cambios que se van a dar ya sea en el tamaño de la célula, en el número, en su fenotipo,
en la actividad metabólica o en las funciones de la célula en respuesta a estos estímulos, ¿no? En su microambiente. Entonces acá tenemos dos dibujitos que más o menos nos están mostrando, ¿no? La célula cuando está en su homeostasis, pues está contenta, no tiene, digamos, problemas, pero cuando, digamos, ya está viendo estímulos, está viendo estrés, va a cambiar, ¿no? Entonces al inicio va, digamos, a adaptarse, ya sea, por ejemplo, si es una persona que está haciendo, digamos, ejercicios, ¿qué es lo que va a pasar con los haces musculares esqueléticos? Van a aumentar de tamaño, ¿no? Se van a volver más grandes y eso va a hacer que tenga mayor masa muscular. Entonces, ahora, pero esta respuesta, esta adaptación que digamos, la célula muestra, va a depender mucho de, digamos, de la cantidad de estímulos. Va a depender del tipo de lesión, ¿no? De la duración, de su gravedad, si es un estímulo que dura poco tiempo, que dura más tiempo, si es que, digamos, la lesión es muy fuerte. Todo esto tiene relación con los cambios que se van a presentar en la célula, ¿no? Y las consecuencias también van a depender de qué tipo de célula, ¿no? Si es una célula que se puede replicar, que se puede regenerar, si es una célula madre, depende también del estado de la célula, en qué fase del ciclo celular se encuentra y de la capacidad de esta célula de poderse adaptar, digamos, al estímulo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas del daño celular? Tenemos desde los más importantes que vienen a ser la hipoxia y la isquemia, ¿no? Hipoxia vamos a definirlo como la disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Si esto persiste o hay un stop, ya, digamos, se va a producir una isquemia, ¿no? O sea, un tiempo mayor sin oxigenación. También tenemos otros agentes, ahí vemos a los agentes físicos, tenemos la temperatura, cambios de súbitos de presión, radiación, electricidad. Después tenemos a la acción de agentes contundentes, por ejemplo, golpes. Luego tenemos agentes químicos, ahí tenemos medicamentos, toxinas, metales pesados, soluciones no isotónicas y el oxígeno concentrado que también puede alterar, ¿no? Luego vamos a ver también los agentes infecciosos desde, digamos, las partículas, los priones, virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, ¿no? Las reacciones inmunológicas igualmente también pueden causar lesión, sobre todo esas respuestas antígeno-anticuerpo en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Anomalías genéticas igualmente y desbalances nutricionales. Acá tenemos algo para que ustedes puedan ver. Todo lo que se refiere no solo a medicamentos, sino a diversas sustancias, alteraciones cromosómicas que también pueden llevar, digamos, a adaptaciones, ¿no? Uno de los más frecuentes y de los más comunes que vemos es el síndrome de Down. Acá tenemos agentes físicos, golpes, agentes, digamos, cortantes. Ahí tenemos las armas arma blanca, puede ser también piedras o diversos objetos, ¿no? Que puedan causar lesión. Acá tenemos los agentes infecciosos y también acá entran otro grupo de agentes que son, digamos, las deficiencias proteico-calóricas, ¿no? De vitaminas, minerales, exceso de lípidos que pueden causar deficiencias, ¿no? Como las que estamos viendo. Pues una de las primeras adaptaciones que vamos a ver es la atrofia. Entonces, la atrofia, ¿qué va a significar, no? Cuando nosotros hacemos mención a atrofia, vamos a imaginarnos que ese órgano, por decir un riñón, que tiene un tamaño, por decir, de unos 8 a 10 centímetros, va a ser más pequeñito, ¿no? Otro órgano que también sufre atrofia es el testículo. Normalmente un testículo llega a medir 4 o 5 centímetros, pero un testículo atrófico va a ser mucho más pequeñito, un centímetro o 1,5 centímetros, ¿no? Eso vamos a ver en la práctica. Entonces, la atrofia está causada por un descenso en la síntesis de proteínas, ¿no? Y un aumento en la degradación proteica. Puede ser cualquiera de los dos. Las causas incluyen un descenso en la actividad mecánica, puede haber una isquemia progresiva, puede haber también desnutrición
o reducción en la estimulación hormonal, ¿no? También modificaciones en el microambiente. Esta atrofia puede ser fisiológica o patológica. Dentro, digamos, de los grupos que vamos a ver lo que es atrofia fisiológica y patológica, tenemos, por ejemplo, la fisiológica, la involución normal del timo, ¿no? Más o menos la persona está ya en la adolescencia, el timo va a involucionar, va a disminuir de tamaño, se va a hacer más pequeño y al final va a quedar como tejido adiposo, ¿no? Otra involución, otra atrofia también es la organogénesis. Como sabemos, en la etapa en la que se están formando los diferentes órganos, ocurre la apoptosis, ¿no? Para ayudar, digamos, a eliminar tejidos o células que ya no son necesarias, ¿no? Otro ejemplo en el que vemos una atrofia fisiológica es, por ejemplo, en las damas, ¿no? Cuando llega el climaterio se va a producir una disminución no solamente en la cantidad de hormonas, y estas hormonas van a hacer que, digamos, el cuello uterino, por ejemplo, tiene una cantidad de células en el epitelio, ¿no? Entonces este espesor va a disminuir porque también el número de células van a disminuir, ¿no? Esto se ve, digamos, a nivel del cuello uterino, a nivel del endometrio también vamos a ver, el endometrio también va a cambiar, va a modificar, se va a volver atrófico, ¿no? Otro también va a ser en el tejido mamario. En cuanto a la atrofia patológica, vamos a ver que se puede producir por desuso, por ejemplo, pacientes que están o que sufren, digamos, una fractura y están inmovilizados los músculos, al no moverlos también van a volverse atróficos, ¿no? Por el desuso. Otro por la denervación, cuando hay alteraciones, por ejemplo, de secciones de nervios, el músculo también deja de funcionar, ahí también puede ser, digamos, una atrofia patológica. Por la falta de estimulación hormonal, igualmente, hay lesiones, por ejemplo, algunos tumores a nivel de ovario, en el que se retira por un cáncer, por una neoplasia el ovario, ¿no? Entonces, puede ser, digamos, que las neoplasias comprometan ambos ovarios. En ese caso, hay una desaparición de las hormonas. Esto también puede llevar a una atrofia, no solamente, digamos, en el cuello uterino, sino también en el endometrio, ¿no? Y por ende se altera todo el eje hipotálamo hipoficial. Otra atrofia patológica se produce también por la isquemia, por ejemplo, tenemos en el cerebro, ¿no? Normalmente tenemos los vasos que van a irrigar a través del polígono de Willis, ¿no? Tenemos la cerebral anterior, cerebral media. Pero estas arterias también pueden sufrir aterosclerosis. Entonces, esta aterosclerosis lo que hace es disminuir la luz del vaso, y al disminuir la luz del vaso también va a tener menos aporte el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro también puede involucionar, vamos a ver una disminución de la circunvolución, ¿no? Y por compresión también se puede producir. Hay neoplasias que comprimen, por ejemplo, algunos órganos y se ponen atróficos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, lo que estábamos haciendo mención de la parte, digamos, muscular a nivel de los miembros cuando se hace actividad. En la parte inferior tenemos el cerebro. Este es un cerebro normal. Vemos acá las circunvoluciones que están bien pegaditas. No hay mucho espacio entre ellas. Acá todavía está con las meninges. Acá hemos retirado las meninges. Y este es un cerebro de una persona que tiene aterosclerosis. Vean ustedes, las circunvoluciones también se hacen más delgadas. Hay mayor espacio entre ellas. Entonces ya se está produciendo una atrofia cerebral. Acá tenemos lo que les decía. Esto es el cuello uterino. Acá tenemos el epitelio del cuello uterino. Como sabemos, el epitelio corresponde a la mucosa del cuello uterino. Cuando estamos haciendo mención a mucosa, vemos que es un epitelio que no tiene capa córnea, ¿no? La piel sí tiene. Entonces, tanto las mucosas como la piel se parecen. La diferencia está en que la piel sí tiene capa córnea y las mucosas no tienen. Entonces, ¿dónde tenemos mucosa? Con epitelio poliestratificado como este. Poli porque tiene varias hileras de células, ¿no? Tenemos en la cavidad oral, tenemos en la lengua, tenemos en las fosas nasales, tenemos a nivel del cuello uterino, tenemos en la vagina, tenemos en el conducto auditivo externo, en la conjuntiva,
tenemos también a nivel, digamos, de la cavidad oral, tenemos en el esófago y así en diversos órganos, ¿no? Tenemos este tipo de epitelio y cuando hacemos mención a mucosa, vamos a ver un epitelio que tiene varias hileras, un epitelio pavimentoso, poliestratificado, también se le llama, pero que no tiene capa córnea. Todas las mucosas no tienen. Entonces vemos, esto es lo normal. Cuando hay el estímulo de los estrógenos y la progesterona, las células van a madurar. Acá tenemos las células de la base, las células madre, a partir de las cuales van a ir generándose y van a ir madurando todo el epitelio, ¿no? En la parte inferior tenemos estas células basales, luego vamos a tener la capa de células parabasales que todavía tienen el núcleo grande y ya va incrementándose la cantidad de citoplasma. Luego tenemos las células intermedias y más hacia la parte superficial vamos a tener a las células ya superficiales que tienen el núcleo más pequeñito, tienen un núcleo pignótico. Entonces, esta es, digamos, la característica que tiene un epitelio de la mucosa, ya sea, digamos, de la cavidad oral, del cuello uterino, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá en esta imagen corresponde al cuello uterino. ¿Qué tenemos debajo del epitelio? Acá tenemos la lámina propia o corio, que le decimos, ¿no? ¿Y qué tenemos en este corio? Vamos a tener tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo va a tener fibras colágenas que aparecen acá como unas rayitas medio rosaditas. Vamos a tener vasitos capilares, venosos, arteriales, linfáticos. Vamos a tener terminaciones nerviosas y también algo de componente inflamatorio, ¿no? Por ahí puede haber uno que otro linfocito, como lo que estamos viendo. Entonces, esto es lo normal. Pero ¿qué pasa, digamos, cuando hay una atrofia? Vean ustedes el espesor, la cantidad de hileras de células disminuye. Entonces acá estamos viendo una marcada disminución del espesor del epitelio. Por acá también tenemos un poco desordenadas ya las células de la base. Y vemos, puede ser que haya hasta 5 o 6 hileras, ¿no? A diferencia en el que es normal, en el que encontramos 12 a 13 hileras, ¿no? Entonces vemos acá las células también ya no se distingue una línea de maduración desde las basales, parabasales, intermedias y superficiales, ¿no? Todas parecen del mismo tamaño, es un epitelio más estrecho, entonces esto también va a llevar a patologías, ¿no? Por eso que la mujer cuando ya está en el climaterio va a tener sequedad en la vagina, va a necesitar el uso, digamos, de cremas para que no tenga, digamos, dificultades, no tenga ardor en esa zona, ¿no? Y también para que no puedan, digamos, ingresar gérmenes que son patógenos. Entonces, este epitelio también le protege, ¿no? Porque estas células del epitelio acá, del cervix, tienen glucógeno. Ese glucógeno va a alimentar al lactobacillus. El lactobacillus es un germen que nos protege a las damas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas células disminuyen la cantidad de glucógeno, vean ustedes, se tornan, digamos, con escaso citoplasma y acá pueden abundar otros gérmenes y esto va a causar el vaginismo, ¿no? Pues acá tenemos otro ejemplo, este es el epitelio endometrial, es la mucosa endometrial. Como sabemos, en la base del endometrio tenemos el endometrio funcional, ¿no? Es un endometrio que todos los meses va, digamos, a renovarse, porque sabemos que cada mes con el ciclo ovárico hay una denudación del epitelio con la menstruación, cae todo este epitelio y una vez que, digamos, ha terminado la menstruación, nuevamente se empieza a regenerar el endometrio, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un endometrio proliferativo, están las glándulas tubulares, digo tubos porque aparecen como unos redonditos con una luz en la parte central. Entonces, este es un endometrio de la primera fase, una fase proliferativa. Vemos que las glándulas están, digamos, siendo tubulares, poco a poco se van alargándose y se tornan tortuosas para entrar a la fase secretoria. Entonces, acá tenemos un endometrio proliferativo, ¿ya? Esto es lo normal. ¿Qué va a pasar, digamos, en el climaterio cuando ya, digamos, la mujer deje, digamos, de tener su menstruación en su menopausia? Vean cómo se torna el epitelio. Toda esta parte que está hacia la parte más superficial, que es este mismo epitelio cilíndrico, se torna
estas glándulas pueden dilatarse y formar imágenes quísticas. Entonces nosotros a esto le llamamos un endometrio con atrofia quística. Vean ustedes el espesor, como disminuye, incluso el estroma. Acá vemos un estroma más compacto con abundantes células, ¿verdad? En cambio acá estamos viendo con menor proporción. Acá lo que tenemos es fibroblastos, parte, digamos, de estas células estromales. Si es que hay una gestación, se van a convertir en la adhesiva, ¿no es cierto? Es una modificación que va a tener, pero digamos cuando ya la mujer está, digamos, ya más de 55, 60 años, ya cesa la menstruación y el endometrio queda así. Cuando nosotros recibimos un útero, ya sea, digamos, por miomas o por alguna otra patología, y vemos el endometrio, lo vemos así, y le damos el nombre, lo definimos como un endometrio con atrofia quística, ¿no? Entonces, vean ustedes la diferencia, estamos viendo cómo es que se producen estas adaptaciones, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, una persona que está postrada, vean ustedes cómo disminuye la masa muscular en los miembros inferiores, vean las piernas adelgazadas. ¿Y qué es lo que vamos a ver en las imágenes, no? Estos son haces musculares aparentemente normales, pero por acá estamos viendo haces pequeñitos, ¿no? Más chiquitos que están atrofiándose hasta desaparecer. Ahora, hay algunas enfermedades que producen este tipo de lesiones, ¿no? Ya sea, digamos, porque hay compromiso de la placa mioneural y ya no hay estímulo, entonces los haces musculares dejan de funcionar y poco a poco van disminuyendo de tamaño hasta tornarse atróficos, ¿no? Hay una de las enfermedades y tenemos también unas láminas de miositis en el laboratorio donde vamos a ver estos haces musculares más pequeñitos, ¿no? Vemos uno que está normal, otro ya que está involucionando y otros más pequeñitos. ¿Cómo nos damos cuenta que este es un haz músculo esquelético o estriado? Tiene los núcleos periféricos, ¿no? Estos son los haces musculares voluntarios esqueléticos o estriados. Tienen por fuera del haz su perimicio, que es una telita que le envuelve el tejido conectivo, y en la parte interna vamos a tener las bandas de actina y miosina que le permiten, digamos, la movilidad, ¿verdad? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Cómo se relaciona el lactobacillus? ¿El lactobacillus? Ya. Ya. Vamos a volver a la imagen anterior. Ya. Ustedes ven acá unas células, sí, aparecen huevos fritos, ¿no? Tienen el núcleo central y alrededor del citoplasma aparece claro, ¿no? Normalmente esto debería pintarse todo el núcleo moradito y el citoplasma claro, pero aparecen en algunas partes con el citoplasma transparente porque tienen muco por sacar estas células, ¿ya? Entonces, a veces no se pinta, pero ya digamos nosotros que sabemos que con esta coloración de macrocina y miosina va a aparecer algunas células que tienen el núcleo claro, ¿no? Eso es normal. Siempre nosotros decimos normal cuando el núcleo está de bordes regulares, está parejito, no tiene irregularidades. Ahí es una célula normal. Y su citoplasma, en este caso lo estamos viendo clarito, transparente, ¿verdad? Eso significa que tiene glucógeno. Este glucógeno, ¿qué va a hacer? Normalmente parte de la flora, digamos, normal que tenemos en la vagina y en el cuello uterino, va a hacer, digamos, que este glucógeno que está ahí sea, digamos, como un alimento para el lactobacillus. Este lactobacillus son como unos palitos que están en el epitelio, ¿no? Y nos protegen. Evitan, digamos, que entren otros gérmenes y puedan producirse, digamos, coágulos herbicidas, ¿no? Entonces, de esa manera, el lactobacillus está en la cavidad, digamos, en la vagina y en el cuello uterino, ¿sí? Cuando veamos, no sé si tenemos, en esto, cuando se hace, si tenemos suerte de hacer con algún grupo gínico la parte de útero, cuello uterino, vamos a ver algunas láminas donde se ven las células con el citoplasma claro, ¿no? Y van a ver el lactobacillus. Entonces, el otro cambio que se produce por la adaptación es la hipertrofia, ¿no? Hay algunos órganos que van a tener hipertrofia
que pueden presentarse. Está causada por un aumento de la demanda funcional, por un aumento también de la estimulación hormonal y puede ser fisiológica o patológica. Pues acá tenemos en la hipertrofia, estas son las células normales, y en la hipertrofia aumentan de tamaño, ¿no? Son más grandes. Tenemos una dama que está haciendo también sus ejercicios y vean ustedes cómo también la masa muscular aumenta, ¿no? Entonces, estos haces musculares van a incrementar el tamaño. Acá los estamos viendo casi todos más grandes y es porque, digamos, se están adaptando a esta exigencia de hacer ejercicio, ¿no? De tener, digamos, un mayor volumen muscular, de tener músculos más prominentes, ¿no? Entonces, lo que macroscópicamente vemos acá como brazos prominentes, lo vemos también en la parte histológica, como unos haces musculares también más aumentados de tamaño y casi todos están parejos, ¿no? Acá no hay haces chiquitos, todos casi son del mismo tamaño. Acá tenemos la hipertrofia, esta es otra lesión que se produce. Acá tenemos un corte transversal del corazón, estamos viendo la pared del ventrículo, el septum, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿no? Normalmente, más o menos, en la pared del ventrículo tiene entre 1.5 centímetros a 1.8 de espesor, ¿no? En el ventrículo izquierdo. Y en el derecho llega casi a 1 centímetro. Vemos acá ambas cavidades, incluso acá yo diría que está todavía un poquito más engrosada la pared del ventrículo, ¿no? Porque la cavidad debería ser un poquito más grande. Y vean con la imagen de la parte inferior. Las cavidades de ambos han disminuido. El espesor de la pared está incrementado, no solamente del ventrículo, sino también del septum. Y vean la cavidad ventricular derecha e izquierda se ha reducido prácticamente hasta un 95% de su luz se ha disminuido, ¿no? Y vemos por áreas un poco más pálidas, más blanquecinas, y es porque se ha producido acá una hipertrofia, ¿no? Este músculo cardíaco ha incrementado su tamaño. Acá estamos viendo las fibras miocárdicas normales, son más o menos sectadas en forma de Y, algunos le hacen parecer digamos, a unos pantalones que se unen, y acá estamos viendo estos haces más aumentados de tamaño. Veamos acá una fibra miocárdica que tiene un tamaño y acá está aumentado, ¿no? Se ve que son más grandes, y esto lo vemos claramente en los cuadros de insuficiencia cardíaca, en los que puede haber lesiones a nivel de las válvulas, y esto va a generar que el corazón haga más fuerza para poder bombear la sangre, ¿no? Entonces incrementa el espesor de la pared. Otra causa también en los cuadros de hipertensión arterial, en el que se va a producir también un incremento en el tamaño de las células, ¿no? Doctora, Sí. ¿cómo podemos diferenciar entre una hipertrofia fisiológica y una patológica? Fisiológica no hay. El corazón no hace hipertrofia fisiológica. No hace, o sea, el corazón tiene, digamos, porque no, si tú corres, lo que va a hacer en ese momento que corres es que, digamos, haya mayor oxigenación, tus pulmones capten mayor cantidad de oxígeno para que tus músculos puedan oxigenarse y tú puedas tener la fuerza de correr, ¿no es cierto? Pero cuando ya hay una patología no pasa eso. Ya hay algo que está obstruyendo, por ejemplo, si es una insuficiencia cardíaca, va a haber lesión a nivel de las válvulas, ya sea, digamos, a nivel de la válvula, digamos, en la mitral o en las semilunares, ¿no? Dependiendo dónde esté la lesión. Entonces, el corazón hace fuerza para vencer ese obstáculo, entonces al hacer fuerza va a incrementar el número o el tamaño de las fibras miocárdicas, ¿no? Ahora, en la hipertensión igual, también va a incrementar, pero la hipertensión ya se da por otro mecanismo, ¿cierto? No es, digamos, lesión en las válvulas. Y lo que vemos es el incremento en el tamaño de la fibra miocárdica, ¿no? Entonces, pero esto es patológico, no es fisiológico, ¿ya? ¿Dónde, digamos, se da, digamos, de una manera fisiológica? En el útero. En el útero grávido, ahí sí es fisiológico. ¿Por qué? Durante la gestación, el útero normalmente llega a medir entre 6 a 7 centímetros. Cuando dura la gestación, el útero llega a medir hasta 45 centímetros. O sea, incrementa su tamaño
y también el volumen de las células, ¿no? Entonces, las fibras musculares lisas que están en la pared del útero van a incrementarse, las vamos a ver más grandes, ¿no? Entonces, como lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que de repente no se nota bien por la luz, pero ustedes ya lo van a poder ver en nuestras máquinas. Vean un útero grávido y un útero normal. Hay bastante diferencia. Entonces las células aumentan en tamaño, ¿no? Acá estamos viendo lo normal y acá digamos lo fisiológico. Una vez ocurrido el alumbramiento, es decir, la salida de la placenta, el útero empieza a involucionar, ¿no? Entonces es una manera que nosotros también controlamos, ¿no? Las pacientes después de que tienen el bebé, tienen el parto, el alumbramiento, vamos controlando el sangrado, ¿no? La cantidad de lóbulos, y se le va midiendo la altura uterina. Entonces, al hacer esto, digamos, esta observación de ver la cantidad de lóbulos y medir la altura uterina, estamos, digamos, controlando cómo es que el útero está regresando a su tamaño normal. Hay patologías, por ejemplo, cuando hay placenta ácreta, pércreta, íncreta, quiere decir eso que las vellosidades no están, digamos, a nivel del endometrio, sino se meten a la pared uterina. Entonces, estas vellosidades que están dentro de la pared uterina no permiten que el útero involucione, ¿no? Entonces, la paciente va a empezar a sangrar profusamente y esto es una emergencia. Si la paciente en segundos se puede ir, ¿por qué? Porque al aumentar el tamaño de las fibras musculares lisas, también se incrementa la cantidad de vasos y los vasos también tienen un mayor diámetro. Entonces esos vasos que tienen mayor diámetro, al sangrar también sale mayor cantidad de volumen de sangre. Entonces, por ejemplo, una paciente que está con este problema se nos puede ir en minutos, puede morir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este aspecto, esta adaptación fisiológica, y tenemos que ir rápidamente a sala y retirar el útero, ¿no? Eso a veces pasa en las cesáreas, le hacen la cesárea, está digamos en el área de recuperación, pero sigue sangrando, ¿no? De pronto la paciente empieza a tener sudoración, a estar inquieta porque está viendo hipoxemia, ¿no? Entonces ahora pues ya te das cuenta que tu presión está disminuyendo y es la indicación de que vaya a sala de operaciones y tienen que sacar el útero. Estos úteros que nos llegan son generalmente úteros grandes que miden entre 25 a 30 centímetros, ¿no? Entonces, ahí tenemos opción de ver que estas fibras musculares lisas están incrementadas en el tamaño, ¿no? Ahora, la otra adaptación viene a ser la hiperplasia, ¿no? Entonces acá tenemos que en la hiperplasia vamos a ver que aumenta el número de células. En la hipertrofia era que las células se volvían más grandes. En la hiperplasia aumenta el número de células, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 9 y acá tenemos más, ¿no? Entonces hay un aumento en el número de células. Entonces, en la hiperplasia también se va a dar debido, digamos, a una proliferación acelerada o a un descenso en la tasa de muerte celular o ambas, no puede producirse por ambos mecanismos. Puede ocurrir en los tejidos que tienen igualmente una capacidad replicativa. Ocasionalmente también se puede presentar en algunos órganos junto con hipertrofia, y esto lo vamos a ver en el útero. En el útero va a haber hipertrofia, aumenta en el número en el tamaño de las fibras musculares lisas, pero también va a haber incremento en el número, ¿no? Todo eso va a hacer que el útero esté más grande. Otro órgano en el que también podemos ver estos dos mecanismos es en la hipertrofia benigna de próstata. En la próstata también podemos ver glándulas más grandes y también aumento en el número de glándulas, ¿ya? Acá tenemos la tiroides, tenemos los dos lóbulos de la tiroides y vemos que esta glándula está grande, ¿no? Normalmente la glándula tiroides, cada lóbulo llega a medir hasta 3.5 a 4 centímetros de largo, ¿no? Por unos 2. Pero acá estamos viendo una glándula incrementada en el tamaño. ¿Y qué es lo que ha pasado? Normalmente un folículo tiroideo es así, ¿no? Como un círculo, las células foliculares, epitelio púbico, vean, todos estos son los folículos normales, y cuando hay una hiperplasia, ¿qué es lo que va a pasar? Estas células van a aumentar. Como este folículo es como un círculo, al haber muchas células, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a hacer proyecciones hacia la luz, ¿no?
va a empezar a hacer esto. Entonces hacen como deditos, como piquitos, como proliferaciones hacia la luz. Entonces, para poder acomodarse, ¿no? Entonces, un folículo que es así, vean cómo se distorsiona y cambia su forma, ¿no? Entonces, acá estamos viendo muchas células foliculares y esto lo vemos en la enfermedad de Graves base 2. Ahí vamos a ver este incremento de la hiperplasia de las células foliculares en la glándula tiroides, ¿no? Otro que vamos a ver también es en la mama. Ustedes saben que digamos, cuando la niña nace, está pequeñita, está puber y empieza la adolescencia, empieza el crecimiento de la glándula mamaria por efecto hormonal, ¿no? Al inicio las mamas son pequeñitas, hay poco, digamos, tejido glandular que está, digamos, en reposo, como que está durmiendo, pero una vez que empieza el efecto hormonal, vamos a ver que estas glándulas quedan pequeñitas y empiezan, digamos, a proliferar, ¿no? Esto empieza a ocurrir en la pubertad, ya en la adolescencia, por el efecto hormonal empiezan a crecer y a tener, digamos, el volumen y el tamaño normal que se da en las mamas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, digamos, en la lactancia? En la lactancia todos estos acinos aumentan de tamaño, empiezan a incrementar el número de células y de lo que son, digamos así, unas células así pequeñas, vean ustedes cómo se pone, porque aumentan el número de células. ¿Y por qué? Porque tiene que tiene que empezar la producción de la leche para el bebé, ¿verdad? Entonces, eso también es un cambio. Termina, digamos, su periodo de lactancia del bebé y las mamas pueden involucionar a su tamaño normal, ¿no? No siempre van a volverse tan chiquitas, puede quedar con, digamos, un tamaño incrementado, pero no son prominentes como cuando está viendo la lactancia, ¿no? Acá lo vemos a mayor aumento. Vean todos esos ductos, todos esos tubitos por donde transcurre la leche. En algunos incluso hay un poquito de secreción, se ve acá como un área un poquito más rosadita. Todo esto es un ducto, ¿no? Todo esto viene a ser una síntesis. Entonces acá tenemos la parte, digamos, del estroma. Nosotros sabemos que las mamas tienen, digamos, la parte glandular inmersa en bastante tejido adiposo, ¿no? Porque la mama tiene bastante tejido adiposo. Otro endometrio que también, otro tejido que también prolifera o que aumenta el número de células es el endometrio, ¿no? Entonces, una vez que ocurre la menstruación, acaba, empieza, digamos, el endometrio en su fase proliferativa, ¿no? Entonces, las glándulas que eran, digamos, así pequeñas, nada más, por ejemplo, esta de acá, vean ustedes cómo incrementa el número de células. Empieza a aumentar los núcleos que están en un inicio hacia la base, van acercándose hacia la luz cuando se acerca el día de la ovulación. Entonces adoptan esa forma de teclas de piano, ¿no? Parece que esta parte se nota un poquito más clara porque los núcleos se aproximan hacia la luz de las glándulas y las glándulas se hacen más amplias, incluso empiezan a tener como unos espacios más abiertos hacia la luz, pueden formar, digamos, una especie, digamos, de ramificaciones y el estroma también se torna más compacto, hay mayor cantidad de vasitos, ¿no? Entonces este es un endometrio proliferativo cercano al día de la ovulación. Entonces, como estamos viendo, hay abundante cantidad de células columnares del epitelio endometrial. Acá estamos viendo ya, una vez que, digamos, se ha producido ya, digamos, ha llegado a la fase secretora, las glándulas se llenan de secreción. Nuevamente, si es que no hay gestación, es endometrial, ¿no? Pero ¿qué puede pasar en el endometrio? Puede pasar que estas glándulas se queden grandes y empiecen a proliferar en mayor cantidad y en mayor proporción. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver glándulas más amplias y con mayor cantidad de luz. En su epitelio vamos a ver hasta 2 o 3 hileras. Ese hecho de ver 2 o 3 hileras nos hace definir una hiperplasia endometrial, ¿ya? Entonces, esta hiperplasia endometrial, ¿qué es lo que va a causar en las pacientes? Va a causar sangrado. Entonces, normalmente, digamos, el ciclo menstrual tiene unos 4 a 5 días de sangrado, ¿verdad? De la menstruación. Cuando ocurre una hiperplasia, pueden producirse más días y, digamos, periodos más prolongados, ¿no?
puede ser, digamos, que en un mes tenga 4 o 5 días de sangrado, pasa unos días nuevamente este sangrado y persiste el sangrado. Entonces, cuando pasa esto, es una indicación al paciente, tiene que hacerse revisar y le tienen que tomar una biopsia. Tienen que sacar un poquito de endometrio, ese endometrio va a patología y nosotros revisamos, ¿no? Si las células que están acá están en 2 o 3 hileras, vemos todavía que las glándulas están separaditas, no están pegadas, no son los núcleos feos, decimos que es una hiperplasia endometrial usual. Así lo definimos, eso significa que el ginecólogo le tiene que dar un tratamiento hormonal y esto debe corregir. La paciente nuevamente debe volver a sus ciclos normales, ¿no? Acá mayormente estamos viendo más puntitos moraditos, quiere decir que ya no es una sola hilera de células, sino son varias hileras. Al haber varias hileras significa que hay un aumento también en el número de células, entonces estamos viendo una hiperplasia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, este crecimiento ya se torna desordenado, prolifera mucho más glándulas? Entonces, todas las hiperplasias tenemos que tener cuidado. O sea, no es, digamos, un cambio que, digamos, es normal y luego va a pasar. No, no, no. Todo lo que es, digamos, hiperplasia siempre tenemos que mirarlo con una lupa. ¿Por qué? Porque estas hiperplasias pueden volverse atípicas y luego pueden volverse cáncer. Entonces, toda paciente que tiene periodos de sangrado prolongados debe hacerse una biopsia. Después del tratamiento tiene que hacerse un control a ver si esto digamos, ha mejorado, ha evolucionado y la paciente ha vuelto a sus periodos normales, ¿no? Porque puede ser que de repente cuando le hacemos el diagnóstico ya vemos muchas más glándulas, vemos atipias, significa que sus células ya no son santas, tienen los núcleos irregulares. Hay glándulas que empiezan a tener ramificaciones, como si la luz estuviera haciendo trayectos, ya se tornan más irregulares, entonces esto ya es una hiperplasia endometrial atípica, ¿no? Esto ya es como quien dice un pasito para el cáncer. Entonces, por eso que estas lesiones también se consideran ya patológicas, ¿no? Y acá ya vemos ya prácticamente una lesión maligna, un cáncer irregulares, vean ustedes, así no es lo normal. El cáncer siempre va a ser atípico. Atípico significa crecimiento desordenado, irregular, feo, que no es lo normal, ¿no? Con muchas figuras mitóticas, y esas figuras mitóticas también son atípicas, ¿ya? Esto es para que tengan una referencia. El otro cambio que vamos a ver es la metaplasia. ¿Qué es lo que pasa en la metaplasia? Hay un cambio que se va a generar a nivel de la célula madre por un estímulo. Entonces acá tenemos unas células que tienen esta forma, que es lo normal, y cuando ocurre metaplasia tienen otra forma. Entonces, esto lo vamos a ver en diferentes órganos, ¿no? Entonces, esta metaplasia se va a producir como una reprogramación de las células madre somáticas para formar un fenotipo celular distinto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es un epitelio escamoso, por ejemplo, en el esófago tenemos un epitelio escamoso. Escamoso significa que tiene varias hileras, un epitelio pavimentoso, pero es una mucosa. Al ser una mucosa no tiene capa corta. Entonces, este epitelio del esófago, si está sometido, por ejemplo, al cigarrillo, está sometido de repente al uso de sustancias irritantes, puede cambiar y defenderse, ¿no? Para hacer frente a esa agresión. Entonces, al cambiar, va a cambiar a otro epitelio más resistente. Entonces, cambia un epitelio tipo intestinal. Entonces, el tipo intestinal resiste los jugos del estómago, los jugos del ácido clorhídrico, y también resiste la presencia de enzimas que vienen del páncreas, la bilis que viene del hígado. Entonces, todos estos, la mezcla de todos estos componentes hace que el epitelio intestinal tenga, digamos, una chapa estriada, sea un epitelio que se defiende. Entonces el esófago va a cambiar a ese epitelio para poderse defender. Pero esto, digamos, como clínicamente, como nos damos cuenta, las pacientes tienen un ardor retroesternal, tienen regurgitación, tienen reflujo,
y tienen, digamos, un dolor acá a nivel digamos, del peto externo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando duermen, cuando comen, digamos, comidas muy condimentadas, en abundante cantidad, o ingieren alcohol, se puede producir ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, esto se puede ver también en una biopsia, ¿no? Si vemos, digamos, que hay una irritación, que hay un componente inflamatorio, con tratamiento puede regresionar, pero si ya estamos viendo una metaplasia intestinal, eso ya se llama esófago de Barrett. Ese esófago de Barrett también se considera una lesión premaligna y tiene que tener tratamiento. Ahora, la versión patológica se asocia al estrés fisiológico. Las células sensibles se reemplazan por células resistentes a este estímulo nocivo, como les decía. La metaplasia fisiológica se presenta de forma normal en algunos tejidos. Acá tenemos lo que les decía, el esófago. Esto es lo normal. Varias hileras de células en la mucosa esofágica. No hay capa córnea. Acá viene la unión escamo-columnar, la transición de esófago a carnes, ¿no? Pues acá tenemos las glándulas cardiales, un epitelio cilíndrico, muco secretor del estómago. Eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay, digamos, esófago de Barrett? En lugar, digamos, de haber esa transición de este epitelio escamoso a glándulas cardiales, estamos viendo un epitelio tipo intestinal, con estas células que están un poquito más claras, a las que llamamos células caliciformes o células Glovet cell. Este es el epitelio del intestino delgado. Entonces, este epitelio que está sufriendo agresión cambia, hace esta metaplasia, y esto se genera a través de estas células del mar, ¿no? Que están en la base. Entonces cambia este epitelio, y cuando el paciente tiene esto hay que darle tratamiento y hay que seguirlo, hay que controlarlo, porque esto en algún momento puede generar un adenocarcinoma de esófago, y las lesiones a ese nivel son muy traumatizantes. ¿Por qué? Porque causan estenosis, comprometen la tráquea, órganos que están a su alrededor, y las operaciones también son operaciones tipo comando, ¿no? Que les retiran toda parte, digamos, de las vísceras del tórax, y muchas veces estos pacientes ya no tienen buen pronóstico. Entonces, todo podemos evitarlo si, digamos, si recordamos cómo es el epitelio en esta zona y cómo es que debemos cuidar a nuestros pacientes, ¿no? Acá está, vean, para que ustedes puedan ver cómo se torna este crecimiento del esófago de Barrett. Ya desordenado, aumentan las células caliciformes, pero ya no es una hilera, ya son varias hileras, ya empiezan a aparecer estas células en forma desordenada. Esto ya es una displasia, y acá ya tenemos un cáncer. Una vez que se presentaron estas células caliciformes, cuando hay cáncer desaparecen, los núcleos se tornan más oscuros, hay estratificación, quiere decir que hay varias hileras de núcleos, y las glándulas se tornan irregulares. Esto ya es un cáncer. Entonces, ese crecimiento desordenado que empezó en una metaplasia puede llegar a producir un cáncer, y tenemos que tener cuidado, ¿no? La otra metaplasia que vemos es la metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio. Esto se da generalmente en pacientes fumadores, en personas que trabajan en contacto con vapores químicos, con polvillos, que trabajan en la industria de la pintura, de las telas, del polar, de diferentes industrias que hay en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, y que no tienen sus mascarillas, no se protegen, ingresan estos polvillos, estos vapores al epitelio respiratorio. Este es el epitelio normal, el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. ¿Qué significa todo esto? Cilíndrico, son células alargaditas. Ciliado, tiene sus pedachitos hacia la parte, digamos, de la luz. Pseudoestratificado, ¿por qué? Porque da la idea de que son varias líneas de células, y en realidad no es una sola. Son celulitas paradas, pero que están en combinación con estas células caliciformes. Entonces, estas células caliciformes tienen moco en su citoplasma, ocupan espacio, y al acomodarse unas células como otras nos dan la impresión de que hubieran núcleos a diferentes alturas.
Por eso le llamamos pseudoestratificado. Entonces, es epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, el epitelio respiratorio. Este es el epitelio de la tráquea, de los bronquios, normal. Pero, ¿qué es lo que pasa, digamos, cuando hay una metaplasia? Este epitelio cambia esto a un epitelio escamoso, que es un epitelio que tiene varias hileras de células y va a resistir esa agresión del humo del cigarro, de los vapores tóxicos, polvillos, etc. ¿no? Entonces, pero vamos a ir viendo que este epitelio no es un epitelio normal, por ejemplo, como el de las mucosas, donde vemos que desde la base maduran hasta la parte superficial. No, este epitelio de metaplasia va a tener otra conformación. Casi todas sus células son grandes, tienen menos hileras de células y en algún momento pueden tornar su crecimiento desordenado, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Ven células grandes desde la base hasta las células superficiales. No hay un orden, no está una célula tras la otra. Unas están por un lado, otras por otro lado, entonces ya hay desorden. ¿Qué pasa con este desorden? Puede ser, digamos, el desorden en la parte basal, puede ser hasta la parte media o puede ser, digamos, que comprometa todo el espesor, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Células más grandes desde la parte basal hasta la parte superficial. A ese crecimiento desordenado, consecuencia de esta metaplasia, le llamamos displasia. Esta displasia puede ser leve, moderada o severa si compromete todo el espesor, como lo que vemos acá, ¿no? Y en algún momento esto ya se va a tornar un crecimiento desordenado con células atípicas. Acá todavía vemos a casi todas paredes. Acá vemos unas células más grandes, otras más pequeñas, pero ya desordenadas. Esto ya es un carcinoma in situ. Cuando ya encontramos figuras mitóticas atípicas en el espesor del epitelio, decimos carcinoma in situ. ¿Qué quiere decir? Que está dentro del epitelio. Pero cuando esto ya rompe la membrana basal, ya se mete al estroma, ya estamos frente a un carcinoma infiltrante invasor. De esa manera se produce el cáncer de pulmón por el cigarrillo. ¿Ya? Sí. Puede ser, digamos, por polvillos, como te digo, donde han trabajado, expuestos a biomasa lúmina. Tú ves que hay personas en el campo que viven en una chocita, ¿sí o no? Y en esa chocita comen, duermen y tienen su horno ahí, tienen su fogón. Y toda su vida se han expuesto al humo de la leña. Eso también genera cáncer al pulmón, no solamente el cigarrillo, ¿no? No, no es una migración, es un cambio. O sea, hay la transición de esófago a mucosa gástrica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Esa transición va a hacer que, digamos, no sea, digamos, acá el epitelio, digamos, tiene cambios, no. Cuando hay irritaciones, el esófago, este epitelio de escamosos, que está en contacto con el epitelio gástrico, entonces se supone que el esófago resiste, por ejemplo, pasamos cosas ásperas. Entonces el epitelio del esófago tiene varias hileras, ¿sí o no? Resiste. Si digamos tuviéramos en el esófago el epitelio del estómago, que es de una sola hilera, no resistirían, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esas células se descamarían, se dañarían. ¿Qué es lo que tiene el estómago dentro? Tiene el moco y tiene ácido clorhídrico, ¿sí o no? El estómago tiene células parietales y células principales. Ambas producen pepsinógeno y ácido clorhídrico, ¿sí o no? Si es un epitelio de una sola hilera, ¿cómo es que no se daña? No se daña porque el epitelio del estómago es un epitelio mucosecretor. Este epitelio mucosecretor produce una capa de moco que le protege esas células. Las células del fondo y del cuerpo gástrico, las glándulas principales y parietales, producen pepsinógeno y ácido clorhídrico. A través de unos conductos llegan hasta la parte más superficial y salen. Entonces, el ácido clorhídrico y el pepsinógeno está por encima del moco.
De esa manera las células que están abajo no se dañan, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, en el esófago? La persona fuma, come cosas muy irritantes, muy saladas, sobre todo la sal es una de las cosas que más dañan. Entonces, ese epitelio cuando llega, digamos, a la unión, a ese cambio, entonces este epitelio que está acá en la unión también no resiste lo muy salado, ¿no? Entonces empieza a aumentar este epitelio mucosecretor, que es lo que va a hacer, va a cambiar, va a metaplasear a través de las células de la base hacia un epitelio intestinal. Esas células se vuelven columnares con chapa estriada y con globo externo, con células calciformes. ¿Para qué? Para que esa chapa estriada proteja esas sustancias irritantes que están viniendo desde arriba y también te protejan los otros elementos que puedan estar ingresando, ¿no? ¿Qué pasa? La persona cuando tiene esófago de Barrett se echa, ¿sí o no? Para dormir. Entonces puede haber una regurgitación y regreso de todo el contenido gástrico hacia el esófago. Entonces ese esófago también se daña de esa manera. Entonces por eso se defiende y hay un cambio. Ese cambio el gastroenterólogo lo ve, digamos, el esófago es un color de la mucosa rosadito. Cuando hay esófago de Barrett cambia a un color medio asalmonado, medio anaranjado. Entonces ese cambio de color al gastro también le dice toma biopsia de acá, porque acá puede estar habiendo un esófago de Barrett, ¿ya? Entonces esa es la lesión que se produce. No es que digamos migra, sino las células madre que están en la base del epitelio cilíndrico del estómago mucoso, que están en la base del esófago, pueden cambiar. De esa manera se produce la metaplasia, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que es lesión celular. Vamos a ver una parte, no todo, vamos a empezar lo que es lesión celular, ¿no? Entonces, ya hemos visto las adaptaciones, cómo se produce la atrofia, la hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a lo que es lesión. ¿Qué es lo que pasa, digamos, si la lesión persiste, si el estímulo persiste? Ya la célula ya, digamos, no va a resistir, va, digamos, a haber un cambio reversible, ¿no? Entonces este cambio reversible va a significar que la célula va a acumular dentro de su citoplasma algunas sustancias, o ya sea, digamos, que va a producir otras, ¿no? Para, digamos, adaptarse. Porque, digamos, la atrofia, mientras haya, digamos, el cambio, mientras dure el periodo, se modifica, ¿no? Pero luego pasa y la célula vuelve a su normalidad. Entonces, es un cambio adaptativo. Pero si el estrés persiste, la lesión persiste, la célula tiene que adaptarse a ese cambio ya continuo, ¿no? Porque continuamente va a tener eso. Entonces, en ese caso, vamos a tener a las lesiones reversibles. Entonces, lesión celular se define como las consecuencias del daño celular que se traduce por cambios celulares que se van a dar si se exceden los límites de la respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, esta lesión celular va a ser reversible, irreversible, luego viene la muerte celular, la necrosis y la apoptosis. Acá tenemos, por ejemplo, una célula normal, pero vean ustedes, para adaptarse, vean cómo se modifica la membrana citoplasmática, se van a modificar las mitocondrias, los microtúbulos y el núcleo, ¿no? Que son las tres partes principales que se modifican en los cambios. Entonces, en la lesión celular vamos a tener que, si no se ha podido, digamos, adaptar, no persiste la lesión, que es lo que va a producir una lesión reversible, y esta lesión reversible va a producir una serie de cambios, ¿no? Y la irreversible igual, que va a llevar prácticamente a la muerte de la célula. Entonces, en la lesión celular que vamos a ver ya alteraciones tanto en la estructura de la célula como en su funcionamiento. Al decir estructura, vamos a ver modificación en su núcleo, vamos a ver modificación en las mitocondrias y en la membrana citoplasmática, ¿no? Que se presentan en la etapa inicial del daño y que se pueden corregir si es que el estímulo nocivo es removido. O sea, si se retira el estímulo, la célula puede volver a su homeostasis normal, a su forma inicial, ¿no? Esta lesión va a ser el resultado de alteraciones en uno o más componentes celulares, como les decía, ¿no? Principalmente en las mitocondrias, en la membrana citoplasmática y en el núcleo, ¿no? Y las alteraciones más frecuentes que vamos a ver es el edema celular,
vamos a ver las bulas citoplasmáticas, el citoplasma que se torna más eosinófilo, más rojo, y el cambio graso. Entonces, dentro de todo esto también hay un límite. Para que la lesión sea reversible va a tener un tiempo, ¿no?, de duración. Pero si ese tiempo ya excede, vamos a tener ya modificaciones que las vamos a observar en las lesiones reversibles, ¿no? Vamos a ver alteraciones bioquímicas, vamos a ver cambios estructurales y vamos a ver, digamos, todos estos cambios, tanto bioquímicos y estructurales, macroscópicamente no lo podemos ver, tiene que verse, digamos, con ayuda de un microscopio electrónico. Ahí vamos a poder determinar. Así macroscópicamente no es visible, ¿no? Ahora, los cambios que se van a dar, digamos, ya en la microscopía óptica, ya es cuando ha pasado tiempo en la lesión irreversible, ¿no? Ya lo vamos a poder ver, por ejemplo, la lesión celular con alteraciones a nivel del núcleo, modificaciones, vamos a ver la eosinofilia del citoplasma, es cuando ya, digamos, ha pasado tiempo, ha excedido este tiempo de, digamos, de respuesta. Este es un ejemplo que lo tienen en vuestros libros, acá porque no tenemos una fibra miocárdica normal. Como les decía, que esta fibra tiene una forma de Y, algunos dicen que tiene una forma de pantalón de Y, con el núcleo central y sus bandas de actina y miosina. Acá tenemos las uniones que se dan entre células, que vienen a ser, digamos, como una especie de unión de una célula con la otra. Entonces, cuando, digamos, hay una respuesta adaptativa, por ejemplo, en la hipertrofia, ya sea por la hipertensión arterial o lesiones a nivel de las válvulas, esta fibra miocárdica va a aumentar de tamaño, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en una hipertrofia del ventrículo y también del seno, ¿no es cierto? Pero si esta lesión ya pasa mucho tiempo, porque no persiste la hipertensión, y el paciente no mejora, ¿qué es lo que se va a producir? Va a haber cambios ya irreversibles. Esos cambios irreversibles los vamos a ver con la presencia de estas vacuolas en el citoplasma, con alteraciones a nivel del núcleo. El núcleo se va a tornar, digamos, al inicio se hace, digamos, más largo, luego poco a poco va desapareciendo hasta que ya no queda nada en la célula del núcleo. Entonces, prácticamente cuando la célula ha desaparecido, ya estamos frente a una muerte celular, ¿no?, a una necrosis. Entonces, cuando la célula muere, el núcleo desaparece, vean cómo se deforma, y esto lo vamos a ver macroscópicamente, ¿no? Microscópicamente el núcleo o la célula se torna así deforme, y en el corazón, como lo vamos a ver, a todo ese grupo de células muertas las vamos a ver con otra coloración, vamos a ver un área media amarillenta, con áreas hemorrágicas, ¿no? Eso significa un infarto, una necrosis, una muerte de muchas fibras miocárdicas, ¿ya? Entonces, ahora el daño celular va a depender del tipo, de la duración y la severidad del daño, ¿no? ¿Qué tipo de daño? ¿Es un daño violento, que dura poco tiempo, es fuerte, digamos, o persiste por el tiempo? Ahora, eso también depende del tipo de célula que es afectada, ¿no? Hay células que resisten más que otras. Por ejemplo, las células que tienen capacidad de replicarse, esas se adaptan mejor y resisten. En cambio, las células, como por ejemplo las del tejido nervioso, no, sufren una lesión y mueren, ¿no? Ahora, los lugares que más se comprometen, como les había dicho, es la membrana citoplasmática, la mitocondria, el citoesquelético, el núcleo y el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, ahora otra parte que se altera en la célula es el ingreso de los iones, ¿no?, la bomba de sodio. Acá tenemos un ejemplito, ven, esto es lo normal. Acá tenemos unos túbulos proximales en el riñón. Acá tenemos estos túbulos. Cuando ya hay isquemia, disminución del aporte de oxígeno, las células van sufriendo cambios, ¿no? Algunas células todavía tienen el núcleo, otras ya pierden y su citoplasma se torna rosadito, medio rojo. En este estado todavía las células que quedan pueden volver, digamos, a regenerarse, y esto puede volver a la homeostasis, ¿no?, a la normalidad. Pero si ya, digamos, la isquemia persiste, disminuye la cantidad de oxígeno, el aporte, el tiempo se hace más largo, ya las células pierden el núcleo, hay una necrosis,
y vean cómo cambia, digamos, la estructura del túbulo, ¿no? Estos túbulos ya no pierden esta conformidad normal y se tornan irregulares y pierden su forma. Entonces, acá ya estamos frente a una muerte celular. Pues la lesión irreversible va a consistir en alteraciones que pueden cambiar, que pueden modificarse una vez que haya pasado el estímulo, ¿no? Acá vamos a ver dos fenómenos importantes en la lesión reversible, ¿no? Vamos a ver el edema y el cambio graso básicamente, ¿no? También la presencia de las bulas citoplasmáticas que aparecen como unos globitos, la eosinofilia que hace que el citoplasma se torne más rojito y los acúmulos o el agrandamiento, ¿no? celulares. De las organelas. Pues en la tumefacción celular, que viene a ser el edema, también ustedes lo van a encontrar en otros libros como cambio hidrópico o degeneración vascular o degeneración hidrópica, viene a ser lo mismo. No se puede ver en el microscopio óptico normal. Nosotros lo vemos como un espacio claro, transparente. Significa que hay agua dentro de la célula, ¿no? Entonces va a formar una especie de vacuolas, pero el órgano va a estar más grande, va a estar aumentado de tamaño, va a estar tumefacto, ¿no? Entonces también se le llama tumefacción turbia. Va a haber, digamos, ingreso de agua y se va a modificar no solamente las organelas que están ahí en las células, sino también se va a modificar la composición del citosol, se va a modificar el citoplasma, ¿no? Y va a tener un aspecto como si tuviera burbujas, va a parecer como que el citoplasma está granular. Entonces esta tumefacción se va a presentar con un aumento de tamaño en el órgano va a estar más grande, más pálido, pierde, digamos, su color normal, ¿no? Y estas alteraciones vamos a observarlo sobre todo en órganos parenquimatosos como el hígado, el corazón, los riñones y el músculo estriado. Ahora, el aspecto turbio que vemos así como que fuesen, digamos, vacuolas o burbujas, es por la dispersión de la luz causada por estos granos. Pues acá estamos viendo una tumefacción turbia de un riñón. Vemos acá, todos estos son túbulos contorneados proximales, ¿no? Los estamos viendo en otra forma del corte, echaditas. Acá vemos una celda tras la otra, su luz. Acá tenemos otro túbulo y hay varios túbulos que están juntos, ¿no? Y vemos el citoplasma, aparece como unos granitos que tuvieran ahí, como burbujitas, como tierritas, ¿no? Esto es, digamos, la tumefacción turbia. Aparece como con burbujas, tiene sus núcleos centrales, el núcleo no está alterado, está redondito, los bordes son parejitos, lo único que vemos es estas burbujas, estas áreas un poquito más claras en el citoplasma, ¿no? Entonces, pues un edema de la célula, una tumefacción turbia en las células de los túbulos contorneados del riñón. Acá mayor aumento, aparecen como gránulos, como tierritas, por eso se le llama tumefacción turbia. Acá vemos un riñón aumentado de tamaño, brilloso por la cantidad de agua que hay. Y en otro corte también vamos a ver, ¿no? Vemos los núcleos normales, pero el citoplasma tiene como gránulos, como tierritas. Entonces, esto es una tumefacción turbia. Acá también le llaman algunos de generación hidrópica, aparecen espacios claros, porque está lleno de agua, ¿no? Y también los granulitos que hacen que aparezca como algo turbio, ¿no? Acá tenemos otro igual, a mayor aumento. Hidrópica. En el hígado vemos hepatocitos, núcleo central, citoplasma que debería haber sus granos de glucógeno, lo estamos viendo como tierrita, como gránulos, ¿no? Es porque ahí digamos edema. Acá igual, cuando vemos un corte histológico, vemos un hepatocito aumentado de tamaño, pero su citoplasma está claro y granular. Acá estamos viendo otra célula aumentar el tamaño y lo que vemos acá, digamos, como esos gránulos son modificaciones en el citosol, ¿no? Hay los ribosomas que están despegados, hay dilataciones de las vesículas, del retículo endoplasmático,
Los microtúbulos también se alteran, se forman estos agregados del citoesqueleto. La mitocondria está hinchada, aumentada de tamaño, puede haber calcificación en su estructura y el volumen de la celda aumenta, ¿no? Empiezan a formarse esta especie de proyecciones como deditos, como pseudópodos, ¿no? Y el cambio graso también es otra adaptación. Vemos acá vacuolas lipídicas, grandes o pequeñas en el citoplasma, ¿no? Puede ser en el hígado o puede ser también en el miocardio. Su causa generalmente es la hipoxia, sustancias tóxicas o puede ser por causas metabólicas. Vamos a ver acúmulo de grasa anormal, triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos, ¿no? Y lo vamos a ver como vacuolas dentro del citoplasma. Pueden ser vacuolas chiquititas, ahí decimos microvesicular, o pueden ser vacuolas grandes, ¿no? Acá estamos viendo un hígado normal y acá un hígado graso, ¿no? Amarillento, friable, su consistencia también es más suave, en cambio el hígado normal es más opaco. Acá está ya fijado con formol, igual lo vemos amarillento y vemos cómo es que en algunas partes puede desmoronarse, ¿no? Porque sus células están llenas de lípidos. Histológicamente vamos a ver así, hepatocitos con vacuolas, y esas vacuolas aparecen como áreas claras dentro del citoplasma, ¿no? Las chiquititas son microvesiculares y las grandes macrovesiculares. Acá mayor aumento, igual, esto también lo vamos a ver en la práctica. Acá tenemos un espacio porta, tenemos la arteria, tenemos acá los canalículos biliares y tenemos también a las venas, ¿no? En un espacio porta. Y estos son los hepatocitos que están llenos de lípidos. Esta grasa no se pinta, parece clara porque en el procesamiento de los tejidos que he explicado en la primera clase pasan por alcoholes y silones y no se pintan, por eso aparecen como espacios claros. Acá mayor aumento, esteatosis macrovesicular. Bien chicos, hasta acá habíamos llegado para continuar el día viernes.